Con fines didácticos, separaremos 4 compartimentos en el estudio ecográfico de la rodilla. En primer lugar, el compartimento anterior. Para su exploración, colocamos el paciente en decúbito supino con la rodilla flexionada 30 grados, por ejemplo, poniendo un rulo bajo el hueco popliteo. En primer lugar, estudiamos el tendón cuadricipital, con cortes axiales, es decir, transversos, con lo cual vamos a ver su eje corto, y longitudinales, viendo el eje largo del dicho tendón. En el corte transverso comenzamos desde la unión miotendinosa, que ocurre aproximadamente en el tercio distal del muslo, hasta la inserción rotuliana, y posteriormente hacemos el recorrido contrario. Debemos cambiar ligeramente la angulación de la sonda para evitar la frecuente anisotropía. ¿Qué veremos? Pues una estructura alargada con patrón fibrilar. Para realizar el corte longitudinal se gira la sonda 90 grados y se desplaza desde la unión miotendinosa a la rotuliana, como habíamos hecho anteriormente. En este corte se pueden distinguir 3 capas fibrilares separadas por láminas hiperecoicas que son los planos fibroadiposos. La capa más externa del tendón corresponde a la del recto femoral, que cruza la superficie de la rótula hasta formar parte del tendón rotuliano. La intermedia, formada por los vastos lateral y medial, y la profunda, que está formada fundamentalmente por el tendón del vasto intermedio. Entre la cortical del fémur y estos tendones se observan los paquetes grasos, prefemoral, que aparece como una estructura hiperecoica más o menos redondeada y pegada a la cortical, y la suprarrotuliana, que es más cercano a la rótula y de forma triangular. Separando ambos paquetes grasos se encuentra una estructura hipoecoica que es el receso del fondo de saco cuadricipital o bursa suprapatelar, que generalmente tiene una pequeña cantidad de líquido y que aumenta mucho en los derrames articulares por estar normalmente relacionada con la articulación. Suele observarse mejor con la rodilla en extensión completa y realizando maniobras dinámicas de contracción y flexo-extensión, con lo cual observaremos cómo el líquido se desplaza. En segundo lugar, estudiaremos la tróclea femoral. Para ello realizamos una flexión completa de la rodilla realizando barridos transversos o axiales en los cuales aparece en forma de V y planos sagitales o longitudinales que aparece como una capa hipoecoica y homogénea adyacente a la cortical femoral y de 2,5 a 3 milímetros de grosor. Siempre hay que valorar su irregularidad en el grosor, la alteración en la ecogenicidad y la presencia o no de osteofitos. En la mayoría de los casos solo se puede valorar de forma parcial, pero podemos ayudarnos sublusando interna o externamente la rótula. En tercer lugar, estudiaremos el tendón rotuliano. De nuevo, con la rodilla en flexión 20 o 30 grados, realizaremos cortes transversos, es decir, del eje corto del tendón rotuliano, desde el tercio medio de la rótula hasta su inserción en el extremo distal tibial, y cortes longitudinales, es decir, de su eje largo, girando la sonda 90 grados y con barridos desde la inserción proximal a la distancia. En esta exploración conviene realizar pequeñas angulaciones de la sonda en ambos cortes para evitar la anisotropía, sobre todo en las partes proximal y distal del tendón. El tendón en la ecografía aparece como una estructura fibrilar muy bien definida y homogénea en todo su recorrido. Por debajo del tendón veremos una zona hipoecoica con tabicaciones en forma de ondas hiperecogénicas que corresponde a la grasa de Hoffa. Y entre la epífisis proximal de la rótula y el tendón está la bursa infrarrotuliana, que normalmente no se ve, salvo que tenga una pequeña cantidad de líquido que puede ser normal. Compartimento medial. En primer lugar valoraremos la interlínea articular fémoro-tibial interna. Para ello colocamos la rodilla en flexión de 45 grados y en rotación externa de la pierna, y realizando cortes longitudinales. Así podemos observar la estructura del menisco interno de forma triangular, de base externa y bien definida, y con pérdida de visión en su vértice en profundidad, lo cual impide un estudio completo del menisco mediante ecografía. También pueden evidenciarse pequeñas interrupciones o lesiones de la fibra con líquido entre los fascículos. En segundo lugar, valoraremos el ligamento colateral interno. Para ello, continuamos en rotación externa de la pierna, pero con disminución de la flexión de la misma, llevándola a 20 o 30 grados.
se coloca la sonda en un corte longitudinal en la cara interna del muslo, es decir, igual al estudio anterior, superficial al cóndilo femoral. El ligamento colateral interno tiene unos 10 centímetros de largo desde el cóndilo femoral a la tibia y está estrechamente relacionado con la base externa del menisco. A veces puede aparecer entre sus superficies un quiste secundario a rotura meniscal. El ligamento colateral interno tiene dos componentes, uno superficial que es más ancho y largo y uno profundo que es más corto y va desde el menisco al fémur y la tibia. Por tanto, en la ecografía aparecen como dos capas de patrón fibrilar hiperecoicas separadas por una fina línea hipoecoica que corresponde al tejido graso y bursa. En los cortes transversos del ligamento colateral interno, este aparece como una media luna hiperecogénica. Hay que tener cuidado con la anisotropía, sobre todo en su parte distal, de tal forma que en caso de duda se puede explorar mediante maniobras de estrés en valgo. En tercer lugar, valoramos los tendones de la pata de ganso. Siguiendo la misma postura y con un corte longitudinal, seguimos el contorno del ligamento colateral interno hacia abajo y rotando ligeramente la parte inferior de la sonda hacia adelante. Aparece así la parte distal de los tendones del sartorio, recto interno y semitendinoso. Estos tendones están muy unidos, de hecho no se puede diferenciar sus fibras, y entre los tendones, si está llena de líquido, aparece la bursa anserina. Compartimento lateral. En primer lugar, valoramos la cintilla o banda iliotibial, con la rodilla en flexión 20 o 30 grados y en rotación interna. Realizamos un corte longitudinal en la parte anterolateral de la rodilla y entonces nos desplazamos un poco hacia atrás hasta encontrar un relieve óseo que es el tubérculo de Gerdy, en la tibia proximal. La cintilla es una ancha laminal tendinosa que se origina a la altura del tercio superior del muslo y que firmemente unida a la fascia del muslo desciende por la cara lateral del mismo hasta insertarse en el cóndilo lateral tibial, a nivel del tubérculo de Gerdy. En la ecografía aparece como una estructura fibrilar delgada situada entre dos capas fasciales hiperecoicas y que se ensancha en su parte inferior, de forma que le da como una forma de trompeta. Es importante valorar la zona proximal al cóndilo femoral de la cintilla iliotibial, ya que es una zona de rozamiento y asiento del síndrome de fricción de la cintilla iliotibial o rodilla del corredor. También a esta altura, por encima del cóndilo femoral, se puede observar la bursa de la cintilla. También podemos aprovechar este corte para valorar la interlínea articular y la base del triángulo del menisco externo, que aparece hiperecoico. En segundo lugar, en el compartimento lateral valoraremos el ligamento colateral externo. Para ello extendemos la pierna y tocamos el tendón. Colocamos la parte distal de la sonda, es decir, vamos a realizar un corte longitudinal sobre la cabeza del peroné y rotamos ligeramente hacia adelante la parte proximal de la sonda. Observaremos en la ecografía una estructura fibrilar en forma de cordón estrecho, ondulado y habitualmente hipoecoico por anisotropía. A veces es difícil de distinguir y puede servirnos el que el paciente tensione, es decir, extienda la rodilla. Por debajo del ligamento colateral externo se puede identificar la porción proximal del tendón popliteo, músculo que es profundo del compartimento posterior y que forma la parte más baja del piso de la fosa poplitea. También podemos observar la arteria geniculada externa, que es vertical en la base meniscal y frecuente sitio de complicaciones traumáticas, como son hematomas, pseudoaneurismas, etc. Compartimento posterior. Colocaremos al paciente en decúbito prono y la rodilla en extensión. En primer lugar, en un corte transverso, valoramos los tendones mediales, el más anterior, que es la porción distal del sartorio, el tendón del gracilis o recto interno, el tendón semitendinoso y el tendón semimembranoso por debajo. En segundo lugar, haremos una valoración de la bursa semimembranosa gemelar, en un corte transverso inmediatamente por detrás de la parte posterior del cóndilo femoral interno, entre el tendón semimembranoso y el tendón del gemelo interno. Puede presentar pequeñas cantidades de líquido que puede ser normal. Cuando se llena mucho de líquido, da lugar a lo que se conoce con el nombre de quiste de Baker o quiste popliteo. En este lugar también se puede ver el margen posterior del cartílago articular de ambos cóndilos,
que aparece como una capa hipoecogénica de superficie regular, y la favela, que aparece en un 12 o un 23% de los pacientes y que es un hueso sesamoideo en el tendón proximal del gemelo externo, y que no nos debe llevar a confundirnos con calcificaciones, tendinopatías o fracturas por arrancamiento. En tercer lugar, valoraremos el paquete popliteo neurovascular. Seguimos con la rodilla en ligera flexión de 20 grados, ya que con la extensión completa puede colapsarse, y observamos en la parte más profunda la arteria poplitea, que es más redondeada, pequeña y no colapsable con la presión. La vena poplitea, que es más superficial y lateral. Con frecuencia puede haber más de una vena poplitea. Y el nervio tibial, que es aún más superficial y lateral. Más profundamente, en la fosa intercondilia, podemos ver el tercio distal del ligamento cruzado posterior, que aparece como una estructura gruesa, cordonal e hipoecogénica que se pierde en profundidad. En cuarto lugar, valoraremos el nervio peroneo común o ciático popliteo externo, en la misma postura que el anterior y con una ligera rotación externa de la pierna. Este nervio va superficial y unido al músculo bíceps que está por detrás, rodeando superficialmente la cabeza del peroné. Por último, en quinto lugar, haremos una valoración del tendón del bíceps femoral, que está en la zona más posteroexterna y en la cabeza del peroné, que es donde se inserta, y se puede palpar además. Es asiento de frecuentes lesiones. Se estudia mediante cortes transversos y longitudinales desde la unión miotendinosa, que es bastante proximal a su inserción peronea.